Hoy quiero hacer un repaso de uno de los mandamientos más olvidados en el pueblo cristiano. Y no sé si han puesto el título, prefiero que no lo pongan todavía. Pero yo quiero hacer un repaso de los 10 mandamientos. Vamos a Éxodo capítulo 20. Y si tienes tu Biblia, te invito a que la abras en Éxodo capítulo 20, porque algunos no saben que allí están reflejados los 10 mandamientos. Esos 10 mandamientos es un resumen de los 633 mandamientos que tiene la palabra de Dios. Cuando Dios le dio a Moisés las tablas de la ley, se las resumió en 10 mandamientos, pero luego el desarrollo de todos los mandamientos, ordenanzas, estatutos, preceptos, leyes, un montón de cosas que Dios le dijo al pueblo de Israel, eran 633, de tal manera que una persona que quisiera ser justa delante de Dios tenía que cumplir todos los mandamientos, los 633. Pero nos damos cuenta que a veces simplemente fallamos si revisamos esta lista resumida y concentrada de 10 mandamientos. Y los 10 mandamientos son los siguientes. Éxodo 20, del versículo 3 en adelante. Bueno, yo no tengo aquí darme un segundo porque quiero leerlo literalmente. ¿O me lo van a poner aquí? Bueno, yo lo voy leyendo y vosotros vais sacando las conclusiones. A ver, que no me deja esto aquí. Ya. Primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Está hablando Dios a Moisés: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Dios dice: no tendrás otros dioses. Mandamiento número 2: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Siguiente versículo: no te postrarás. Siguiente versículo: no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Yahweh tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Siguiente: y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces, primer mandamiento: no tendrás dioses añadidos y ajenos al Dios de Israel. Segundo: no te harás imagen. Las imágenes están prohibidas por Dios. Y uno puede pensar, bueno, ¿y por qué Dios prohíbe las imágenes? ¿Qué mal tiene una imagen? Bueno, hay una enseñanza en la palabra de Dios, no es el tema de hoy, pero nosotros nos acabamos convirtiendo y asemejando a aquello a lo que adoramos. Y las imágenes no pueden ver, no pueden oír, no pueden hablar, no pueden salvar, no pueden perdonar pecados, no pueden sanar enfermedades, no pueden dar vida eterna. Y cuando tú adoras una estatua, te acabas convirtiendo en alguien ciego, sordo, mudo, insensible al verdadero Dios. Tercer mandamiento: no tomarás el nombre de Yahweh tu Dios en vano. El nombre de Dios es algo santo, es algo que representa autoridad, y dice: no lo tomarás en vano. Cuarto mandamiento: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Sexto: no matarás. Séptimo: no cometerás adulterio. Octavo: no hurtarás. Noveno: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y décimo: no codiciarás un montón de cosas de tu vecino bajo ningún concepto. La iglesia tradicional eliminó el mandamiento de no te harás imagen, y a cambio este mandamiento número 10 lo dividió en dos mandamientos: no codiciarás las cosas de tu prójimo, pero tampoco su esposa. Bueno, hicieron un apaño ahí, pero es muy clara la palabra de Dios. Éxodo capítulo 20 nos resume la ley de Dios en 10 mandamientos. Y es verdad que nosotros no podemos cumplir los 10 mandamientos, y no vamos a explicar hoy el por qué, pero si tú te haces un examen, como nos invita constantemente la palabra de Dios, tú vas a ver que en alguno de esos 10 mandamientos, alguna vez o muchas veces, has fallado a Dios, si no en todos los mandamientos. Ahora, podríamos preguntarnos hoy: ¿qué mandamiento nos parece más grave
infringir. Quizá alguno piensa, no, pues el matar es gravísimo. O quizá alguno piensa en las imágenes, o tener otro Dios. Yo adoro a Dios, pero también adoro al Hare Krishna, qué sé yo, o confío en la bruja de mi barrio. Y no sé, ¿cuál te parece más difícil o más grave, más grueso cuando lo infringes? Pero también podríamos preguntarnos cuál es el que más nos cuesta vivir y practicar. Porque hay algunos mandamientos que son no, 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 no hagas, no hagas, no hagas, pero hay otros que son de hacer. Honra a tu padre y a tu madre, guarda el día de reposo. Hay algunos que son de prohibición, pero hay algunos que son mandatorios, ¿no? Entonces, ¿cuál nos cuesta más vivir? Estamos en un periodo de la gracia, no tenemos que cumplir los mandamientos para poder ser justos delante de Dios. Creo que eso ya lo sabemos, pero si no lo recuerdo, la única manera de ser justos ante Dios es aceptar la obra de Jesucristo en la cruz, porque Él cumplió todos los mandamientos, no solo estos 10, y a cambio cargó con la culpa de nuestras infracciones y pecados. Entonces ese es el gran milagro de Dios, que nos intercambia la perfección de Jesús por nuestra culpabilidad, y es la única manera. Jesús lo dijo: yo soy el camino, no hay otro camino, es un único camino, la verdad y la vida, y nadie puede llegar al Padre si no es por mí, dijo Jesús. Entonces esa es la única forma de ser justos, pero la ley de Dios es buena. La ley de Dios sí es santa, justa y buena, como nos dice la carta a los romanos. Entonces, hay un mandamiento de todos estos 10 que a veces pasa desapercibido, que a veces si lo infringimos no nos parece grave, y del cual yo quiero hablar en el día de hoy. Y se trata del día de reposo. El título de la predicación de hoy es Aprende a descansar en Dios. Y si quieres una notita extra añadida, allí un subtítulo: Sabbat o día de reposo. Y saltarse el día de reposo a los ojos de Dios siempre fue algo muy grave. ¿Por qué? Pues porque es un mandamiento, es de los... Te acabo de decir que hay 633 mandamientos, se resumen en 10, pero aun cuando le preguntaron a Jesucristo, Jesús lo resumió en 2: amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Porque todos estos 10 mandamientos, los que se refieren a mi prójimo: no robarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, etcétera, etcétera, honra a tu padre y a tu madre, quieren decir que yo tengo que amar a mi prójimo como a mí mismo. Pero por encima de todo, preferentemente, prioritariamente, a un nivel distinto y mayor y exclusivo, tengo que amar a Dios. Entonces, Dios, entre los mandamientos que le afectan directamente a Él, está el de guardar el día de reposo. Y era tan grave el asunto del día de reposo si no se guardaba, que vemos en el Antiguo Testamento un montón de consecuencias, un montón de maldiciones que vinieron añadidas cuando el pueblo de Israel, que recibió en primera instancia la ley de Dios, pues no guardó el día de reposo. Y tenemos un ejemplo en Números capítulo 15, versículo 32, dice: estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en el día de reposo. ¿Para qué recogía leña en el desierto? Para calentarse, no. Recogía leña para cocinar, para quizá tostar el maná, para alguna cuestión, o para calentar agua y hervirla, no sé. Los que le hallaron recogiendo leña lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación. Ahí estaban los acusadores, ¿no? Este está pecando. Y 34, y lo pusieron en la cárcel porque no estaba declarado qué se le debía, qué se había de hacer. Yahweh dijo a Moisés: irremisiblemente muera aquel hombre, apedréelo toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon, y murió como Yahweh mandó a Moisés. Era algo que Dios quería enseñar fuertemente al pueblo de Israel. El día de reposo es importante y tiene consecuencias cuando yo no lo respeto. Ahora, vamos a ver la instrucción
en Éxodo capítulo 20, versículo 8, vamos a ver específicamente cuando Dios le manda al pueblo de Israel guardar el día de reposo. Y lo vamos a analizar, lo vamos a desglosar y vamos a entender cómo es esta enseñanza, por qué tenemos que guardar el día de reposo, cuándo es el día de reposo, qué día de la semana es el día de reposo, qué debemos hacer, qué no debemos hacer, cómo se lo toma Dios, cómo me lo tengo que tomar yo. Entonces, Éxodo 28 empieza diciendo, acuérdate, acuérdate. ¿Cuántos usan en su teléfono móvil o en su reloj inteligente o en su libreta y bolígrafo? ¿Cuántos usan una agenda semanal? Y dicen, bueno, yo el miércoles tengo que ir al médico, el viernes tengo cita en la seguridad social, tal día tengo que comprar los libros del colegio, tal día tengo que pagar el alquiler. ¿Usáis una agenda? ¿Os organizáis por agenda o no? Bueno, acuérdate, en tu agenda debería de estar el día de reposo. Acuérdate del día de reposo, dice, para santificarlo. Muy bien, para santificarlo. Vamos a ver que el primero que santificó el día de reposo fue Dios. Luego lo vamos a ver en Génesis. Pero ahora Dios me dice, mi actitud personal tiene que ser que yo tengo que santificar el día de reposo. Ahora, ¿qué significa santificar? A veces nos perdemos un poco en el concepto y pensamos que santificar es algo, no sé, que la casa del pastor es santa o que, no sé, santo. Bueno, santificar quiere decir apartado. Por ejemplo, esta batería está santificada para usarse para alabar a Dios. O sea que aquí no quiero escuchar a nadie tocando Shakira, ¿vale? Entonces, estas cámaras, este piano, estas cosas están santificadas, están apartadas para servir a Dios. Tu vida está santificada. De hecho, la Biblia dice, sed santos porque yo soy santo, dice Dios. Dios te está continuamente recordando que tú has sido sacado del mundo, apartado por Dios, puesto en una parte, en un apartado especial para que tú seas de los sacerdotes que ministran en la presencia del Señor. Dios no está llamando a todo el mundo a venir a su presencia, y Dios te está llamando a ti. Y en algún momento tú has escuchado la voz de Dios y has acudido, has respondido al llamado de Dios. Entonces, santo o santificado es tomar la acción de coger algo y apartarlo exclusivamente para Dios. No se va a usar para otra cosa. Y esto te tiene que servir de lección a ti. Tú eres santo, tú has sido santificado. La palabra de Dios continuamente nos dice santificaos, santificaos, santificaos. Quiere decir que yo tengo que hacer el ejercicio de salirme, Natalia oraba hace un momento, salirme del mundo, apartarme de lo contaminado y dedicarme, entender que el propósito de Dios para mi vida es que yo me dedique a adorarlo, a conocerlo, a servirlo, a esperar su venida y a verle como un rey. Entonces, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Dios te está diciendo, mira, acuérdate, te estoy dando una agenda y en esa agenda tú tienes que marcar el día de reposo. Acuérdate, es un día de reposo. Tú te tienes que acordar. Tú tienes que ser diligente en este asunto. No puedes decir, bueno, si me va bien o ya cuando me acuerde por ahí. No, acuérdate, te tienes que acordar. Es una de las fiestas solemnes, por cierto, que Dios ordenó al pueblo de Israel observar semanalmente. En Levítico capítulo 23, cuando Dios le habla al pueblo de Israel, y ya quiere decir que no solamente es un día cualquiera, sino que en el día de reposo Dios quiere hablar con su pueblo. Como en todas las fiestas solemnes hemos visto que tienen que ver con la primera y con la segunda venida del Señor, pero hay una de las fiestas que se celebra todo el tiempo, todo el año, no es un solo día del año, sino que es cada Sabbat, y en esa fiesta es un encuentro que Dios ha programado, una cita que Dios te ha convocado porque quiere tratar contigo. Entonces,
ya empieza a tomar otro carácter el día de reposo. No es un día cualquiera, no es un día simplemente más importante que otro en la semana. Es que es un día donde Dios quiere tratar contigo. De hecho, la palabra Sabbat o la palabra reposo, que es Sabbat en hebreo, quiere decir descansar. Quiere decir cesar el trabajo, cesar el ejercicio del trabajo. Y tú lo tienes que apartar para Dios. Es como el diezmo. El diezmo tú lo tienes que apartar para Dios. El diezmo es santo. El diezmo es primicia, es apartado para Dios. No es lo último del mes, es lo primero de lo que cobras, lo primero, lo selecto, lo bonito. Estos días leía en Ezequiel, estoy leyendo al profeta Ezequiel y decía, vosotros que tenéis corderos, cojos y ciegos y me los ofrecéis como holocausto y no me estáis dando lo mejor. Eso es cuando tú das el diezmo a final de mes. Cuando ya has pagado todas tus cuentas y dices, bueno, aquí me sobran 100 euros, los voy a dar. No, esto no es el diezmo. Para Dios eso es como ofrecerle un cordero cojo o ciego, con defecto. Dios dice, lo primero es para mí. Y así se... Entonces tú lo tienes que apartar. Tú tienes que apartar el día de reposo y decir, bueno, este día es para Dios. Y Dios mismo nos enseña en su palabra que Él practicó y nos dio ejemplo de cómo vivir el día de reposo. Tenemos en Génesis capítulo 2 una narración que seguramente la hizo Moisés también, instruido por Dios, y dice así, Génesis 2, versículo 1. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios, escucha esto porque aquí hay una clave importantísima, y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo. Dios no acabó en el sexto día, como casi siempre vamos de carrerilla y lo leemos rápido y decimos, no, Dios creó el mundo en 6 días y al séptimo descansó. Sí y no. Aquí dice que Dios acabó la obra en el séptimo día. Ah, pero el séptimo día no creó nada, ya todo estaba creado. Bueno, es que parte de la obra es reposar y descansar de la obra. Hola, ¿estamos aquí? Toma nota porque esto es importante. Dios acabó la creación en el séptimo día, no en el sexto. El reposo que Dios practicó es parte de la obra que Dios hizo. Hay una parte de la obra que es el reposo de la obra. No es la obra y aparte el reposo. Todo forma parte de la obra. Lo vuelvo a leer porque alguno todavía no me cree. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. ¿Es vuestra Biblia igual que la mía? ¿Sí? ¿Estáis seguros? Reina Valera 1960, acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho. Y aquí hay un dato también interesante. Aquí en ningún momento habla de que reposó en el día del Sabbat. Nos dice que reposó en el día séptimo. Es un numeral. Primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día, sexto día, séptimo día. Reposó Dios en el séptimo día, lo bendijo, lo santificó. Y esto nos enseña que, o algunos pueden pensar, bueno, pero ¿acaso Dios estaba cansado, que necesitaba descansar? ¿Tú crees que Dios estaba cansado? Yo creo que no. Dios es omnipotente, las fuerzas de Dios nunca menguan, nunca se acaban. Dios no es como nosotros que salimos aquí y para subir las escaleras al metro llegamos muertos y ya estamos que necesitamos vitamina, agua, hielo y un chute de cualquier cosa. No, Dios no se cansa. Dios no descansó en el sentido de necesito recobrar fuerzas, sino que Dios lo que estaba haciendo era como hacer un alto
después de haber creado día tras día todas las cosas, es impresionante cuando tú lees el relato de la creación de Dios, y te aconsejo que lo leas porque como tiene tantos enemigos que hoy nos dicen que venimos de una explosión, que la evolución, que tantas cosas absurdas, totalmente absurdas, es absurdo pensar que una explosión creó los cielos y la tierra, y a nosotros, por una evolución de una molécula que no se puede ver ni con el ojo humano y necesitas un microscopio. Es absurdo. La naturaleza no tiene esa capacidad. Toda capacidad que tiene la naturaleza le ha sido dada por Dios. Y Dios creó a Adán como me creó a mí hoy en día. Y creó a Eva como una mujer como las que vemos hoy en día, de las de verdad, de las que nacieron mujer. Dios creó todas las cosas y las creó perfectas. Y entonces nos cuenta la Biblia que cuando Él creó todas las cosas en 6 días, el séptimo día se dedicó a contemplar su creación. Y dijo, todo es bueno. Todo es bueno quiere decir, todo tiene una función, un propósito. Si creó a la hormiga como la creó, pues es porque es parte de todo el ecosistema de la tierra. Si el sol lo puso a tantos millones de kilómetros, es porque allí tiene que estar para que la tierra no se funda ni nuestra piel se queme, etcétera, etcétera, etcétera. Vio Dios que todo lo creado tenía una función, todo era armónico, todo encajaba perfectamente, todo le daba gloria a Dios. Todo estaba reflejando la gloria y el poder de Dios. Es una de las maneras en que nos damos cuenta que Dios existe. Cuando tú te subes a lo alto de una montaña y miras al horizonte toda una cordillera, todo un valle, los ríos, y tú dices, wow. Bueno, eso mismo es probablemente lo que Dios experimentó cuando hizo toda la creación. Cuando tú te sientas en una playa al borde de las olas y estás viendo que no ves el fin del mar y tú dices, pero qué inmensidad es esta, o sea, cuántos millones y millones de peces habrá ahí dentro, cómo es las profundidades de los océanos, qué cosa tan asombrosa. Es una de las maneras en que nosotros nos damos cuenta de que Dios existe. Cuentan que uno de los hombres que subió al espacio, al ver desde la nave espacial la Tierra, el globo terráqueo por primera vez, dijo, Dios existe. Porque es algo tan perfecto, tan maravilloso, tan incapaz del ser humano de fabricar algo semejante, ni siquiera semejante, que uno dice, Dios ha creado esto. Tiene que haber alguien tan poderoso, tan inteligente, tan preciso, tan exacto, que ha creado todas estas cosas. Y la creación nos sirve para dar gloria a Dios. Entonces Dios no estaba cansado, pero Dios reposó de la obra para contemplar la gloria que le había dado a la obra. Entonces hay unos ciclos y Dios nos está enseñando que es bueno a lo largo de la semana aprender a cerrar el ciclo de la semana, y eso lo hacemos guardando el día de reposo. Cuando te han encargado algo en tu trabajo, una tarea fuerte, y tú dices, no sé cuándo voy a terminar esto, cuántos días voy a tardar, quizá tenías que pintar una casa, quizá tenías que limpiar una piscina, quizá tenías, no sé, algo que hacer, rellenar un Excel con 1000 fórmulas, terminar un trabajo para el instituto, y tú dices, bueno, esto es muy largo, pero el día que tú le pones allí tu último toque y lo terminas todo y tú dices, wow, qué bonito, ¿no? Quedó bien. Bueno, es algo parecido lo que Dios quiere que nosotros hagamos en el día de reposo. No puedo ir por la vida corriendo sin más, haciendo muchas cosas en un activismo frenético y nunca detenerme a ver
qué es lo que he producido y si eso le está dando gloria a Dios. Te recuerdo que una de las razones por las que tú trabajas no es solo para ganar un sueldo a final de mes. Tú trabajas para darle gloria a Dios en tu lugar de trabajo, en tu forma de trabajar, en tu forma de tratar a tus compañeros, en tu forma de obedecer a tu jefe o de tratar a tus empleados, en la forma en que tú desempeñas tu labor. Tú tienes que dar gloria a Dios. Y a veces no nos damos cuenta si estamos dando gloria a Dios o no, porque no hacemos un alto para reposar de la obra. Yo tengo que, al final de la semana, parar y decir, bueno, he hecho bien mi trabajo, lo puedo mejorar, he tenido buena actitud, ¿está Dios contento con mi trabajo? ¿Le he dado gloria a Dios? ¿He sido luz? ¿He sido sal? ¿Yo soy una lámpara en mi lugar de trabajo? ¿O soy un trueno en mi lugar de trabajo? ¿Qué soy? ¿No? ¿Me he quejado demasiado? ¿He sido fiel? ¿He sido íntegro? ¿He sido leal a mi trabajo? ¿A mi jefe? Versículo 9, Éxodo 29. Dios nos dice entonces en el primer momento, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Tú lo tienes que santificar. Tú tienes que tomar la determinación y la acción de santificar ese día y decir el día domingo, mejor dicho, el día séptimo, y ahora vamos a ver que no necesariamente es el domingo, el día séptimo yo lo voy a apartar y este día es para Dios. Dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Ya los sindicatos van reclamando 4 días de trabajo, ¿no? O sea, nos estamos alejando del plan de Dios, definitivamente. Definitivamente, ¿no? El ser humano, cuando coge la obra de Dios, las leyes de Dios, los mandamientos de Dios y los empieza a tratar de mejorar, ¿qué es lo único que va a pasar? Que los estropeamos. ¿Cómo vamos a mejorar nosotros la obra de Dios? Es imposible. La obra de Dios es perfecta. Pero Dios dijo, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Entonces a Dios no le gustan los ociosos. Dios no nos ha llamado a vivir del paro. Dios no nos ha llamado a estar inactivos. Dios dice, 6 días trabajarás. Es que esto es un mandamiento en sí mismo. 6 días trabajarás. El trabajo no es una maldición, familia. Es una maldición, algunos efectos que tenemos que sufrir mientras trabajamos, pero estos mandamientos fueron ordenados por Dios desde el primer momento. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, les dio instrucciones de trabajar antes de que pecaran. Pero después de pecar es que vienen las consecuencias, el sudor, los espinos en las cosechas, etcétera, etcétera. Ahora ha habido tantos incendios y los ganaderos, los agricultores están destrozados porque perdieron su fuente de ganancia. Perdieron sus cultivos, perdieron sus animales, perdieron sus granjas y bueno, eso forma parte de la maldición. Lo que estamos viendo en España y en buena parte del sur de Europa en este momento es parte de la maldición de habernos olvidado de Dios. Justamente el 15 de agosto es una de las fiestas más idolátricas de adoración a la Virgen María. El 15 de agosto. La mitad de los pueblos de España celebran fiestas el 15 de agosto. Pero la mitad, desde el norte hasta el sur, del este al oeste. Es impresionante. Y nos extrañamos de que haya incendios. Nos extrañamos de que se quemen tantas y tantas propiedades, tanta y tanta riqueza y tanta medios de producción. Pues es una maldición. Lo acabamos de leer en los mandamientos. No te hagas imagen, no te inclines, no las adores, no las reverencies, no las consideres, porque yo visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Por eso tú y yo tenemos que estar todo el día clamando a Dios que tenga misericordia de España. Porque tú y yo somos los que tenemos un poco de entendimiento de los mandamientos de Dios. Y no nos tiene que doler el pecado de esta nación. Nos tiene que doler la maldad de cómo vive esta sociedad. Y no solo nos tiene que doler, ese dolor nos tiene que llevar a clamar y a clamar. Entonces,
El trabajo es una bendición, de hecho, porque es un mandamiento de Dios. 6 días trabajarás. Dios no te va a mandar a hacer algo que sea una maldición. No, tú tienes que buscar el sustento para tu vida trabajando. Trabajando de manera productiva, de manera en la cual tú hagas algo lícito, algo provechoso. Es el diseño de Dios, es un regalo, es bueno. Y si no ves el trabajo como una fuente de bendición, entonces es imposible que puedas entender la utilidad y la bendición que hay en el día de reposo. Si para ti el trabajo es un incordio, es un mal necesario, entonces nunca vas a entender el día de reposo. Desde el primer momento, la orden de Dios para Adán y Eva fue trabajar, trabajar, trabajar la tierra, señorear la tierra, dominar la tierra. Y eso no se hace sentado en una silla, eso se hace sobre el terreno. Entonces, si alguno piensa, cuando yo digo estas cosas, dice, no, es que Carlos no sabe cómo es mi trabajo. Es que mi trabajo es muy fastidioso, es que mis jefes son horribles, es que mis horarios, es que mis condiciones. Mira, te voy a decir unos cuantos trabajos pésimos. Creo que nadie trabaja en algo de esto. Probador de comida de perros. ¿Hay alguien aquí que trabaje en eso? Probador de comida de perros. Testador de termómetros rectales. Son trabajos, ¿eh? Hay gente que cobra por eso. Y si tú te quejas de tu trabajo, imagínate que tuvieras que trabajar, exterminar plagas de ratas, desatrancar cloacas, comunicar desahucios o fallecimientos, como les toca a veces a los médicos, a la policía, a los jueces, trabajar con enfermos terminales, moderar el contenido de los vídeos de las redes sociales. Hay departamentos de la policía que esos policías pasan horas viendo vídeos de violencia sexual, pedofilia, asesinatos, cosas brutales, y esos hombres cada 2 por 3 cogen bajas por depresión, cogen bajas porque que no pueden ni dormir de toda la cantidad de información que les toca ver, porque ese es su trabajo para poder acusar a la gente que sube esos vídeos. Alguien los tiene que ver, alguien los tiene que calificar. Esos son trabajos malos. Desactivador de explosivos. Bueno, si tu trabajo es malo, no te quejes, hay trabajos peores. Éxodo 20:10, seguimos avanzando. Entonces, el Señor nos ha dicho, 6 días trabajarás, ¿de acuerdo? 6 días trabajarás, en ese harás toda tu obra. Y dice el siguiente versículo, mas el 7º día es reposo para, subraya, para Yahweh tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. No hagas ninguna obra. Está hablando especialmente de trabajo. Está hablando especialmente de ir a por más producción. ¿Sí? No hagas en ese día ningún trabajo. El sábado, el sabbat mejor dicho, el día de reposo, el sabbat, tiene que estar marcado en nuestra agenda, pero no tiene por qué ser el día sábado, como hacen los judíos, o el día viernes, como hacen los musulmanes. Sabbat simplemente es el nombre que se le da al día reservado para buscar a Dios. Claro, en nuestra cultura, aquí en España, la mayoría de nosotros, 95, 98% de la iglesia, de los que componemos hoy en día la iglesia, tenemos libre el día domingo. La gran mayoría. Por eso escogemos que nuestro 7º día, nuestro día de reposo, sea el domingo. Hay razones bíblicas añadidas, puede haberlas. Vemos que la primera iglesia se reunía lo que los judíos llaman el primer día de la semana, el domingo. El Señor resucitó un domingo. Bueno, pero la razón es que nosotros tenemos que organizarnos de manera que trabajamos 6 días y hay un día, el 7º, que lo apartamos para Dios. Entonces, en verdad, el sabbat puede ser el lunes, puede ser el martes, puede ser cualquier día de la semana. Si viviéramos en un país donde el lunes es el día festivo para todo el mundo, todas las semanas, pues tendríamos que hacer las reuniones en un lunes y ese sería nuestro sabbat, ese sería nuestro día
de buscar al Señor, especialmente como congregación. Estamos entendiendo, lo digo porque hay corrientes de cristianos que se hacen llamar mesiánicos, no son judíos, pero dicen que son judíos, y entonces ellos quieren llevar el cristianismo como al lado de lo judío, y entonces se reúnen en sábado, y dicen incluso que si no te reúnes en sábado, tú estás ofendiendo a Dios. Si tú no te reúnes como iglesia el día sábado, ayer, sábado, entonces tú estás ofendiendo a Dios. Bueno, yo no leo eso en la Biblia. El hecho de que en nuestro idioma sábado se parece a sabbat, pues no quiere decir que es el sabbat para nosotros. Nuestro sabbat es que trabajamos 6 días y el sabbat es el 7º día. Para nosotros, por cuestión logística, simplemente, mira qué simple, 6 días, me imagino que la gran mayoría de vosotros habéis trabajado 5 o 6 días esta semana, y hoy estamos haciendo nuestro sabbat, nuestro día de reposo para el Señor. Entonces, ojo con los judaizantes, porque no es que yo me tengo que reunir el sábado. No, señor. Si tú eres un empresario, pues no deberías trabajar un sábado. Si eres un trabajador, no debería, perdón, un domingo. Si eres un trabajador, pues no deberías trabajar un domingo. Debes intentar salirte de ese sistema de trabajar el domingo. Nunca le preguntes a Dios si puedes coger un trabajo que te están ofreciendo, pero que implica trabajar los domingos. No le preguntes eso a Dios. ¿Sabes qué? Dios hasta te puede inducir a que lo cojas ese trabajo. Porque cuando Balaam fue preguntado por Balac, oye, Balaam, maldíceme a Israel. Y él se le ocurre preguntarle a Dios, ¿voy o no voy a maldecir a Israel? Pero ¿cómo vas a maldecir a Israel, cacho bruto? Si Israel es el pueblo escogido de Dios. Si yo maldeciré al que maldiga al pueblo de Israel, ¿cómo me dices tú que vas a maldecir? Pero como Mamón nos habla y el dinero siempre está en medio de nuestras decisiones, pues claro, Balac le ofreció dinerito a Balaam. Mira, si tú me maldices a Israel, entonces yo tengo unos cuantos tesoros para ti. Yo tengo un botín aquí de oro y de plata y de cosas valiosas, y yo te lo voy a regalar. Y entonces Balaam sabía y conocía la ley de Dios. Yo no puedo maldecir a Israel, pero es que me están ofreciendo dinero. Quizá Dios me permita y tenga un poquito de amnesia y me permita ir y maldecir a Israel. Y fue tan terco Balaam que Dios le dijo, ve. Y en el camino ya sabéis lo que le pasó, que iba montado en el burro y apareció un ángel en el camino que se estrechaba y hasta el burro le tuvo que hablar. O sea, no le valía la palabra de Dios. Y así somos nosotros a veces. Nos tiene que hablar un burro porque somos burros. Porque si fuéramos espirituales, el Espíritu ya nos está hablando y ya oiríamos lo que el Espíritu nos está diciendo. Pero como a veces nos volvemos burros, entonces Dios nos tiene que mandar un burro para que hable nuestro lenguaje. Bruto, ¿qué haces? ¿Cómo vas a ir a maldecir a Israel? Al revés, este tipo te está pagando para que tú maldigas a Israel, pues tú ahora vas a bendecir a Israel. Y a la porra con ese enemigo de Israel. Bueno, nunca le preguntes a Dios si, es que me están ofreciendo, le voy a poner una señal al Señor, a ver si me dice, no hagas eso, por favor. Te vas a meter en problemas con Dios. A ver qué burro va a venir a hablarte. Y te caes de ese burro. Hay quienes rechazan trabajos porque no dan descanso el domingo. Me parece muy bien. Y hay testimonios, aquí hay gente que ha hecho esto en más de una ocasión y Dios los ha respaldado. Han sabido esperar a que el Señor les abriera la puerta que Él tenía que abrir, porque no todas las puertas que se te abren son para que tú entres. Algunos dicen, no, se me abrió esta puerta, voy. No, y si no la abrió Dios, ¿qué? Entonces tú igual te vas a meter por allí y no te das cuenta que detrás de esa puerta hay un precipicio. Asegúrate muy bien que las puertas que se abren son las que Dios te ha abierto, porque no es el único que abre puertas. Ahora, eso sí, lo que Dios dice en su palabra es que cuando Él abre una puerta, nadie la puede cerrar. Eso sí lo dice Dios, pero el único que abre puertas no es Dios. El diablo también te puede abrir invitaciones.
tú mismo en tu carnalidad puedes tratar de atravesar puertas que no son las de Dios. Ahora, hay otros que han aceptado en algún momento por un puñado de euros trabajar más horas en un domingo y el resultado ha sido malo porque finalmente acabaron fríos con Dios, acabaron alejándose del corazón de Dios. Ahora, algunos dicen, bueno, yo tengo turnos, a mí me toca a veces, está bien, Dios ve la circunstancia de cada uno, pero en lo que yo puedo decir al respecto es que si puedes, en lo que dependa de ti, líbrate de eso. En lo que dependa de ti, líbrate de eso. Y yo creo que Dios da gracia sobre gracia. O sea que quizá puedes hacer una oferta a tu empresa y remodelar el calendario y que tú tengas los domingos libres. Yo te animo a que tengas fe para creer que si tú quieres agradar a Dios, Dios te va a abrir puertas, ¿sí? Versículo 11, Éxodo 20, 11. Dice, porque en 6 días hizo Yahweh los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Yahweh bendijo el día de reposo y lo santificó. Hay una bendición exclusiva, especial, que solo puede llegar a tu vida cuando tú guardas el día de reposo y lo santificas para Dios. No se trata de tradiciones, no se trata de ritos, sino de creer a Dios. Si Dios lo ha dicho, allí está la bendición. La bendición del día de reposo solo te puede llegar cuando tú crees que es necesario, que es bueno y que es agradable a Dios guardar el día de reposo. Es una ley espiritual el día de reposo y funciona porque es Dios el que ha dado esa ley. Es más, el día de reposo es una cuestión de fe, igual que el diezmo, otra vez. Es una cuestión de fe. No, pero es que yo puedo ganar más si trabajo los 7 días, no me importa, soy joven, tengo fuerza, yo puedo aguantar el ritmo. Pero ten la fe de guardar el día de reposo y con lo que ganes en 6 días te va a ir mejor con la bendición de Dios que lo que ganes en 7 sin la bendición de Dios. Y tienes un ejemplo muy claro en el maná que Dios le daba al pueblo de Israel en el desierto, y Dios le dijo al pueblo de Israel, 6 días saldrás a buscar el maná al desierto y cada uno recogerá su porción para su familia, pero el 7º día no salgas, sino que el 6º día tú vas a coger el doble. Vas a coger el doble y no se va a pudrir. Pero algunos listillos dijeron, no, pues yo voy a coger el 7º día también. Y salieron a buscar el 7º día. Y lo que recogieron el 7º día se pudrió. Era el mismo maná todos los días, pero la ley de Dios es así. La ley de Dios hace que un día que Dios bendice, de una manera especial, tú no lo debes usar para otra función diferente. Y mucha gente está trabajando todos los días de la semana y no descansa el día de reposo para buscar a Dios. Y la ganancia del 7º día se le está pudriendo y se le está descomponiendo. No tienen la fe para creer que en 6 días Dios te va a dar la provisión de 7. No tienen la fe para creer que con el 90% Dios le va a dar la provisión del 100% de lo que necesita su hogar y su familia. Entonces el Sabbat es un regalo de Dios y tiene beneficios. Vamos a ver Mateo 2:27. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Quiere decir que Dios ha pensado en todo lo que tú necesitas. Cuando Dios dijo, a ver, ¿cómo organizamos el tiempo y los días y las horas y las horas de luz y las horas de oscuridad y cómo metemos los meses, a qué hora sale el sol, a qué hora se oculta el sol y aparece la luna? Todo esto Dios lo hizo pensando en ti. El día de reposo fue hecho por causa de ti. Dios hizo un día a la semana por causa de ti, para que tú lo disfrutes, para que tú lo vivas. Dios ha pensado en tu descanso. Dios ha pensado en cómo ayudarte a organizar tu semana. Y muchas veces
Y aquí está la fe de los santos. Muchas veces nos va a tocar ir en contra del sistema. ¿Cuántas veces nos ha tocado en la vida cristiana ser tan firmes en nuestra fe que veíamos que venía un tsunami en nuestra contra porque toda la sociedad lo hace al revés? Pero nos ha tocado permanecer sobre la roca. ¿Y qué hemos visto? Que ese tsunami no ha movido ni una madera de nuestra casa, porque esa es la promesa de Dios. El que edifica sobre el fundamento, el que edifica sobre la roca, vendrán vientos, vendrán tempestades y su casa no se moverá. Y nos ha tocado en la manera de establecer los matrimonios, nos ha tocado en la manera de criar a los hijos. Ahora vamos a empezar un proyecto educativo similar a un colegio, porque no queremos que nuestros hijos estén donde está todo el mundo. Lo digo así para que no nos corten ni nos busquen por ahí en las redes sociales. No queremos porque ya vemos lo que están haciendo con nuestros hijos allí, en donde van todas las semanas. ¿Qué están haciendo con nuestros hijos? Niños pequeños, enseñar a masturbarse, enseñar a chicas amar o tener parejas de chicas, chicos tener parejas de chicos. Si no estás conforme con tu sexo biológico, entonces cámbiate el sexo. Si no estás conforme con ser una niña, entonces llámate Juan o llámate Manolo o llámate como quieras. Si no está... Esto es lo que les están metiendo en la cabeza a nuestros hijos. ¿Tú quieres eso para tus hijos? Pues te voy a decir una cosa, ningún partido político que gobierne en España va a retroceder esas leyes. Te lo firmo aquí, hoy. Te lo firmo. Ningún partido político, porque estamos hartos de verlo. Cuando en España no era permitido el aborto, llegó el Partido Socialista, aprobó el aborto. Dijo el PP, la derecha, no, cuando nosotros gobernemos quitamos el aborto. Gobernó el PP, ¿y qué pasó con el aborto? Ahí sigue el aborto. Todas las veces que ha gobernado el PP no ha retrocedido ni una sola ley de las que llaman avances sociales. Ni una. Ni una. Y mira que a mí me gusta un poquito más la derecha que la izquierda, ¿eh? Pero ya te digo yo que cuando se vaya el actual y venga otro de otro color, no va a cambiar ni una de esas leyes, ni una. No tienen los pantalones. No tienen, por no decir otra cosa. No tienen lo que hay que tener para cambiarlas, porque no son personas de fe. No son. Y si una persona de fe se subiera a gobernar este país, no duraría ni 5 minutos. Te lo firmo. Lo tacharían de fascista, lo tacharían de todo, de loco, de temerario, de anticuado. Porque nosotros, los hijos de Dios, muchas veces nos va a tocar ir en contra del sistema. No estamos llamando desde aquí a ir en contra de la ley o a violentarnos contra la ley. No, jamás, jamás. Si es que Jesús mismo dijo, mi reino no es de este mundo. O sea, Jesús le dijo a Pilato, yo podría mandar aquí ángeles y te destruyen, y a Herodes. ¿Qué me cuentas? Tú no eres mi Señor. Nuestro Señor es Dios. Es a Él a quien tenemos que temer y obedecer. Y a veces nos va a tocar ir en contra del sistema y te va a tocar decir, no, pues mira, yo el domingo, por ser este nuestro día de descanso, nuestro sabbat, nuestro reposo, el domingo no trabajo. Porque si yo trabajara el domingo y no me queda ningún otro día en la semana para yo poder congregarme y vivir el sabbat como vamos a describir ahora a continuación, entonces, ¿qué me queda a mí? Me voy a volver un cuchillo sin filo, me voy a volver alguien que pierde el brillo de Dios. Nos va a tocar ir en contra del sistema establecido muchas veces. Y hubo en 1924, hubo un atleta escocés, Eric Liddell, y este hombre era hijo de misioneros, cristiano, y se le daba muy bien correr y otros deportes, y fue a las Olimpiadas de París en 1924 representando a su país, y el tipo iba preparado para ganar varias medallas. Entonces corrió la carrera de 400 metros lisos y ganó el oro,
y batió el récord olímpico. Ese récord olímpico duró 12 años. Corrió la carrera de 200 metros lisos, que no era su especialidad, quedó tercero, se llevó la medalla de bronce. Y la final de los 100 metros lisos, que era su especialidad, era un domingo. Y él, que guardaba el día de reposo, dijo: yo no voy a correr el domingo para ganar una medalla. Y tenía todas las de la ley, tenía todas las papeletas para ganar esa medalla de oro. Él se retiró de la carrera, dijo: no, yo el domingo no voy a correr, no voy a trabajar el domingo, es mi día de reposo. Y no corrió, a precio de una medalla olímpica. Y su compañero de equipo, que era un judío, fue el que ganó la medalla de oro. Entonces, porque el judío descansaba el sábado. Imagínate. Eric Liddell, un gran tipo. Luego se fue de misión a la China, lo apresaron y murió en una cárcel en China con 40 años de edad, muy joven. Pero conocemos muchos testimonios, y hay testimonios. Nuestro hijo Carlos, por ejemplo, con 16 años decidió dejar de ser federado en el fútbol porque él entendió que ya se le volvía incompatible con la vida del domingo, y entonces pues él mismo lo dejó, pero sacrificó eso. Pero luego Dios, y no me quiero entretener hoy en este testimonio, luego Dios le permitió seguir jugando fútbol los sábados a las 8 de la mañana, los lunes por la noche con el equipo de la iglesia, y de esa manera él practica su deporte favorito, pero sin quitarle a Dios lo suyo, que es el día de reposo. Y hay empresas a lo largo de todo el planeta. Solo he buscado 3 ejemplos en el día de hoy. Quizá no son muy conocidas en España, porque son empresas, 2 de ellas americanas y una de Inglaterra, pero una de ellas es Chick-fil-A. Es algo así como el Kentucky Fried Chicken. Aquí tenemos el logo de Chick-fil-A. Es una cadena de comida rápida en Estados Unidos, de pollo. El dueño es cristiano. Y por cierto, cuando murió el dueño, le dejó la empresa a todos los empleados. Tiene más de no sé cuántas mil tiendas en Estados Unidos. Está al nivel de Burger King y McDonald's en Estados Unidos. ¿Cuál fue su secreto? Su secreto, entre otros, fue no abrir el día domingo. Imagínate el día domingo, que en Estados Unidos todas las familias o muchas familias salen a comer fuera de casa. Él dijo: no voy a profanar el día de reposo por ganar más dólares. Entonces él abre de lunes a sábado. Pero de lunes a sábado esa empresa nunca ha dejado de crecer. Está entre las de mayor facturación en comida rápida en Estados Unidos. Y él dijo: quiero que el domingo sea para que las familias pasen tiempo en familia y en la iglesia, en el culto a Dios. Y Dios lo ha respaldado. Hay otra empresa que se llama Hobby Lobby, que es de productos de decoración y de cosas de manualidades para la casa. También es una empresa que tiene miles de tiendas en todos Estados Unidos. Y el mismo caso, el dueño dijo: no, el domingo no es para facturar. El domingo no vamos a trabajar. Ningún empleado mío, ninguna tienda mía abrirá en domingo. Y es un hombre que con 6 días a la semana, esa empresa factura y factura y factura y sigue creciendo. Hay una juguetería en Inglaterra que se llama The Entertainer, que es el mismo caso. Los dueños también son cristianos y decidieron no abrir en domingo. Nunca abren en domingo. Sus familias, los trabajadores de esa cadena, tienen tiempo para disfrutar en familia y para buscar a Dios. Entonces, hay tantos beneficios de guardar el día de reposo. Está demostrado ya científicamente lo que Dios dice en su palabra y le ordenó al pueblo de Israel, que tenían que trabajar la tierra durante 6 años y después el 7º año tenían que dejar descansar la tierra, no cultivar nada. Aquí en España eso se le llama barbecho. Dejar la tierra en barbecho es como ese año no se cultiva nada, que la tierra sola se recupere. Ahora, ¿qué hemos hecho en España? Según los datos del Foro Mundial para la Naturaleza, el 20% del suelo de España es desértico, ya a día de hoy. Bueno, y estos datos son de 2020 aproximadamente. 20% del suelo de España es desértico y el 75% está en riesgo de convertirse en desierto. ¿Por qué?
porque no dejamos descansar la tierra. Hay que producir, hay que producir, hay que producir. Todo el tiempo, cosechas, cosechas. Queremos comer fresas en invierno, en primavera, en verano y en otoño. Queremos comer todas las frutas todo el año. Entonces tenemos que estar todo el tiempo produciendo y la tierra no descansa. Pero Dios diseñó cómo era el sistema productivo del suelo. Y Dios le dijo al pueblo de Israel, 6 años, cultiva la tierra, cosecha la tierra. El 7º año no trabajes porque el 6º año Dios te va a dar doble producción. Y cuando vamos a Israel, a veces hemos visto campos de cultivo que no hay nada y ponen unos carteles, los ortodoxos, ahí en hebreo, y le preguntamos al guía, oye, ¿qué pone en ese cartel? En ese cartel pone que es el año que está descansando la tierra. Y Israel es el caso contrario. Cuando en 1948 se establece el nuevo Estado de Israel, el 80% del territorio es desierto, pero desierto, desierto. Y hoy en día Israel tiene cultivos hasta en el desierto, porque cuando tú guardas la ley de Dios hay beneficios. Cuando el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento no guardó el año de reposo para la tierra, se acumuló una maldición, un castigo de Dios, y es que por cada año, por cada ciclo de 7 años, en el que no guardaron el descanso de la tierra, Dios los castigó con 1 año de cautiverio en Babilonia. Ellos estuvieron 490 años olvidándose del mandamiento del año de reposo para la tierra. Y entonces cuando Dios decidió ejecutar el castigo, los llevó cautivos 70 años a Babilonia, en el tiempo del rey Sedequías. Allí está Jeremías, allí también está Ezequiel, Daniel. Todos fueron llevados cautivos. ¿Por qué? Porque no habían obedecido el mandato de dejar descansar la tierra. Es que es muy serio jugar con lo que Dios ha santificado, con lo que Dios ha dicho que le pertenece a Él. De hecho, Dios ha dicho, mía es la tierra y su plenitud. Entonces, si Dios nos dice, mía es la tierra y tú la tienes que administrar, lo que tienes que hacer es administrarla fielmente. Si Dios ha dicho, mira Carlos, yo te doy a ti estas habilidades, estos dones, estas capacidades para trabajar, entonces las tienes que usar así. 6 días trabajarás, el 7º reposa y lo santificas y yo lo voy a bendecir. Entonces, si yo decido trabajar los 7 días, me estoy haciendo dueño de mi vida en lugar de reconocer que Dios es el dueño y que Dios es el que pone las instrucciones y que la forma en que Dios ha dicho es como funciona su diseño. Ahora, en Hebreos 4 yo encuentro uno de los mayores beneficios, y ya con esto vamos a entrar en la recta final y los músicos pueden subir. Uno de los mayores beneficios que yo encuentro, o quizá para mí es el principal, de por qué debemos guardar el día de reposo. Está en Hebreos 4, versículo 8. ¿Lo tienes ahí en tu Biblia? Bueno, pues saca el marcador para remarcar algunas palabras. Viene hablando de cuando Dios sacó a Israel de Egipto, ya pasan los 40 años en el desierto dando vueltas por su desobediencia. Tienen que morir todos los que salieron de Egipto de 20 años para arriba porque tentaron al Señor más de 10 veces. Dios dijo, no entrarán en mi reposo. La tierra prometida representaba el reposo de Dios para Israel. Pero dice aquí en el versículo 8, Hebreos 4:8, si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día, de otro día de reposo. Por tanto, todavía queda pendiente un reposo para el pueblo de Dios. Y evidentemente está hablando del tiempo en el que Jesucristo venga a reinar y haya justicia y haya paz y no haya guerras y no haya conflictos. Y entonces pues vamos a reposar viéndole a Él y teniéndole a Él como rey sobre nosotros. Pero ahora en nuestro día a día dice, el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras.
como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Yo entiendo este versículo como, ¿para qué sirve el día de reposo? A nosotros. Nosotros que somos creyentes, que somos cristianos, que somos hijos de Dios, venimos a la iglesia el domingo. Para nosotros el domingo es el Sabbat, es nuestro día de reposo, es el día que apartamos. Ojo, y digo el día, no digo la reunión simplemente, porque es el día de reposo. Y entonces, ¿qué ocurre en el día de reposo? En el día de reposo dice que reposas de tus obras. Ahora, yo quiero que pienses cuántas veces tú te levantas por la mañana, oras un ratito, espero que ores un ratito, quizá coges la Biblia y lees una porción, estás con Dios, estás entregando tu vida a Dios. Señor, yo no soy nada, Señor, ayúdame, soy débil, líbrame del pecado, líbrame de los errores, líbrame del mal, provee para mi vida. Y quizá haces una oración como la del Padre Nuestro y estás con Dios y has empezado el día bien, has empezado el día consagrando y santificando lo primero para Dios. Pero pones un pie en la calle y muchas veces nos viene un pensamiento: hoy me merezco que me vaya bien, hoy me merezco que me cojan en esa entrevista de trabajo porque yo he orado, hoy merezco que me den ese día libre que he pedido porque es que he ayunado 2 días esta semana. Entonces es muy fácil para nosotros, escucha esto, es muy fácil para nosotros caer en el error de la meritocracia. Yo me merezco, porque yo oro, porque yo voy a la iglesia cada domingo, porque yo estoy haciendo las cosas que Dios me pide. Entonces, como yo estoy cumpliendo, yo me merezco. Es como un salario, ¿no? Y es justamente lo contrario. La vida del cristiano es una vida de gracia. Y lo más maravilloso que puede ocurrir cuando tú observas y santificas el día de reposo es que tú te das cuenta que no mereces nada. Es que tú te das cuenta que en la vida del cristiano todo es por fe en lo que Dios ha dicho. Es que todo es por la gracia de Dios, no por lo que yo pueda esforzarme en lograr. Entonces, venir a la iglesia y mantener la actitud de reposar de las obras, es decir, yo no voy a trabajar para ganar más cosas de Dios, no, yo no voy a trabajar para eso. Yo voy a descansar en el Señor. Porque algunos dicen, bueno, quizá Dios todavía no ha sanado a este familiar, quizá Dios todavía no ha salvado a esta parte de mi familia, voy a orar más fuerte, voy a ayunar más, voy a hacer más cosas para Dios, me voy a esforzar, que Dios vea mi interés, que Dios vea mis ganas. Y no es así. Cuando tú entras en esa dinámica, tú vienes a la iglesia y estás cansado, estás abatido, estás pensando, bueno, ¿cómo me puedo esforzar un poco más? Sin embargo, el que reposa de sus obras dice, ya no tengo que trabajar por mi salvación. No tengo que trabajar por mi salvación, ya está bien. Todo el trabajo lo hizo Jesús. Entonces tú vienes y guardas el día de reposo y tú sales con tu fe renovada, tu cuchillo, tu espada sale bien afilada, y está tan afilada que, Señor, esto corta al enemigo, esto corta las tinieblas. Tu gracia, la gracia que es sobre tu vida empieza a brillar otra vez. Y tú dices, no es por lo que soy, no es por lo que hago, es por la gracia de Dios. Todo lo que tengo es por la gracia de Dios. Todo lo que soy es por la gracia de Dios. Entonces, ¿qué vas a hacer para guardar el día de reposo? Si tu jefe te pidiera matar a alguien, ¿lo harías?
Pero si tu jefe te pide trabajar un domingo, a veces lo piensas, ¿eh? Si mi jefe me dijera, tienes que matar a ese cliente que no nos paga. Y tú dirías, no, voy a matar yo a alguien, estás loco. No, 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 ni se te ocurra. Pero nos pide trabajar un domingo y ya el mandamiento parece menos grave. ¿Te das cuenta? Y parece menos grave porque esa petición de trabajar el domingo a veces va acompañada con un sueldo extra. Entonces, el día de reposo, no hagas nada. Descansa. Algunos están en la iglesia y también Natalia oraba por esto antes, finalizando el primer tiempo, y algunos están pensando en cosas del trabajo. Algunos están mandando WhatsApp, contestando cosas incluso del trabajo, mirando el banco, mirando notificaciones, tratando de pensar en las soluciones para cuando entren a trabajar el lunes. No hagas nada el día de reposo. Cuerpo, alma y espíritu, conságralo, santifícalo para el Señor. Vive consagrado para Dios. Si eres un servidor en la iglesia, tienes que mirar la manera de reposar con Dios. Porque si estás en la obra de Dios, pero no estás con el Dios de la obra, eso es una caída segura. Eso es una caída garantizada. La cultura de este mundo para reposar es irse de vacaciones. Eso es la cultura, eso es lo que este mundo dice. Pero tú sabes, en la cultura bíblica no hay algo tal como vacaciones. No lo hay. En la cultura bíblica lo que hay son citas con Dios, las fiestas solemnes. En esas fiestas una familia preparaba su viaje para subir hasta Jerusalén, quizá un viaje de 4 o 5 días, atravesando algunas partes de Israel para llegar hasta la capital, Jerusalén, y allí celebrar tabernáculos o celebrar la Pascua. Ese era el concepto de vacaciones. Todo giraba en torno a Dios. Hoy en día las vacaciones giran en torno a mí, mi spa, mi menú, mi barco, mi crucero, mi avión, mi hotel, mi viaje. Eso es las vacaciones para la gente. Y cuando nosotros nos volvemos hacia nosotros, ¿cómo nos puede ir? ¿Habrá algún día que tú te has mirado en el espejo y no has visto nada imperfecto? Te miras al espejo y dices, uy, estas arrugas, uy, esta peca ha crecido, esta peca se me está haciendo más grande. Uy, la papada aquí. Siempre que te miras al espejo vas a ver, ¿por qué? Porque nosotros no podemos ser el centro. O sea, no creo que haya ninguno aquí que se mira al espejo y está... Espero, ¿no? Que veas algo fuera de lugar, porque tú no puedes ser el centro. Es que el centro siempre tiene que ser Dios. El centro de tu reposo tiene que ser Dios. El centro de tu descanso tiene que ser Dios. Por eso, Señor,